comentar algunos elementos y contextualizarles qué es nuestra organización acá en Bolivia. Permítanme presentarme, para quienes no me conocen, mi nombre es Oscar Siles, soy voluntario de la sección Bolivia, actualmente como presidente de la sección acá en Bolivia, y con todo el equipo de directores que acá seguramente algunos los conocen, estamos desarrollando una serie de actividades planificadas en esta gestión a modo de ir consolidando la sección Bolivia. Ese es el proyecto, el gran proyecto que tenemos y de hecho queremos compartir con todos ustedes. Por eso es que agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Algunos de acá son miembros oficiales, excelente, ahí están los beneficios locales que nosotros siempre hemos ofrecido darles, y para los que no son miembros oficiales, pues aprovechamos de invitarles a que se suscriban como miembros, que sean parte de este grupo pionero de profesionales del medio boliviano que queremos desarrollar la profesión de la ingeniería de costos acá en Bolivia. Otra buena noticia que quiero compartir con ustedes a propósito de esto, que esta conferencia, que enseguida voy a presentar a nuestro panelista de lujo, la estamos transmitiendo en este instante a través de webinar para todos los países de Latinoamérica del ACI. Ese es un gran punto, ¿saben? ¿Por qué? Porque lo que hoy día estamos haciendo acá se comparte con todos los países de Latinoamérica en las que hay secciones de la AC, es decir, como un beneficio a todos los miembros. Y creo, Roberto, tenemos ya varias personas conectadas, ¿no?, de otros países, los amigos seguramente están de Colombia, de Perú, de Chile, personas que ya se han ido suscribiendo para que puedan compartir y gozar de este evento que indudablemente es nuestro aporte como sección Bolivia. En otras actividades que realizan los otros países, también los miembros oficiales de Bolivia nos beneficiamos compartiendo webinars. Como por ejemplo, hace un par de semanas hubo un webinar en Perú y participamos también localmente desde acá. Vale la pena, señores, amigos, señoras, colegas, desarrollar un networking profesional, ¿ok? Bien, voy a contextualizarles un poquito qué es esto, qué es esta sección, qué hacemos acá. Seguramente la mayoría de las personas presentes conocen lo que son los estándares de la ACI. La ACI es un organismo internacional con sede en Estados Unidos que desarrolla estándares y prácticas recomendadas en lo que es el campo de la ingeniería de costos, ¿no es cierto?, para aplicar a diferentes tipos de proyectos, que dicho sea de paso, no solo es a proyectos, sino es al activo como tal que se conoce desde su concepción en el ciclo de vida del activo, que es el desarrollo del caso de negocio, si ustedes quieren, hasta que concluye el ciclo de vida del activo. El proyecto, simplemente desde esta perspectiva, es el mecanismo o el vehículo que me permite lograr esos entregables de proyecto, mañana convertirlos en activos, ¿no es cierto?, para que en la operación empiecen a seguir su vida de activos. Es muy interesante. Entonces, acá en Bolivia, el año pasado, un grupo de profesionales decidimos dar marcha, una iniciativa a la creación primero de una comunidad. Entiendo yo, si recordamos los presentes que estábamos acá algunos, eso ocurrió en mayo, y rápidamente, con mucha energía y con mucha voluntad de hacer las cosas, empezamos a hacer todo el proceso de postulación a la ACI, de tal forma que a principios de octubre fuimos notificados, donde fuimos aceptados formalmente como una sección dentro de la estructura de la ACI, dependientes de la región 10, que es Latinoamérica. A partir de ese momento, la misión que tenemos como sección es desarrollar la profesión de la ingeniería de costos, ¿no es cierto?, estimular la práctica del colega profesional, tanto en términos de conocimientos académicos y de práctica en las organizaciones, para ir moviendo esta rueda de conocimiento. Para eso necesitamos indudablemente el concurso de todos ustedes, que de hecho el estar acá presentes ustedes ya manifiestan, ¿no es cierto?, un interés en esto. Lo que nosotros queremos que nos apoyen siendo parte de esto, porque un directorio, del cual actualmente somos 8 personas, seguramente solos no vamos a poder. Necesitamos el apoyo y el concurso de todos. Yo estoy seguro que aquí en esta sala hay un gran cúmulo de conocimientos, lo cual obviamente, sumando ideas, sumando esfuerzos, vamos a poder hacer grandes cosas que nosotros queremos, y además agradecer también en esta ocasión al apoyo incondicional que estamos recibiendo de las secciones de los países vecinos, como de Perú, de Colombia, de Chile, que siempre han mostrado un gran apoyo a la iniciativa boliviana en el desarrollo de esta sección, porque indudablemente estoy seguro que han visto un gran interés de parte nuestra y más que todo una continuidad
en lo que nosotros queremos hacer. ¿Ok? Entonces, para ya ir cerrando esta primera etapa de comentarles qué hacemos acá, invito por favor a todos quienes todavía aún no son miembros oficiales que se suscriban. Hay muchos beneficios, el networking, el conocimiento, ¿no es cierto? El conocimiento no solo de adquirir, sino de también dar. Cada uno de ustedes tiene mucha experiencia, estoy seguro, en lo que hace, puede dar mucho de sí, ¿no es cierto? Y compartamos. Nosotros tenemos lo que queremos y estamos muy amplios a poder trabajar con personas de todas las disciplinas del conocimiento, no importa cuál. No necesariamente es privilegio esto de la gente de ingeniería, y ustedes lo saben. Esto puede ser privilegio de muchos, de todo aquel que tenga interés en practicar estos estándares, ¿no es cierto? Entonces, esa es la presentación que quería hacerles, sin más preámbulo. Voy a presentarles ahora a nuestro conferencista de lujo, un profesional mexicano muy reconocido, quien de manera muy gentil ha aceptado nuestra invitación para poder venir acá hasta Santa Cruz a dar una conferencia en la vasta experiencia que tiene. Le agradecemos mucho, es el señor Manuel Rodríguez Suárez, ¿no? Él es mexicano, él es ingeniero civil de profesión, tiene bastante experiencia en temas de ingeniería de costos aplicado a la parte constructiva. Él es actualmente vicepresidente de la Cámara de Construcción, Sociedad de Costos, de Ingeniería de Costos, de Economía de Costos en México y en el directorio de la Cámara de la Construcción de México. Es decir, una persona que está muy involucrada, que tiene mucho conocimiento y por sobre todo mucha actitud, que es lo que siempre buscamos, de poder compartir el conocimiento, ¿no es cierto? Y poder, bueno, integrarse acá con nosotros los amigos bolivianos y a través del webinar con el resto de los países que estoy seguro que van a deleitarse con la conferencia que nos va a dar Emanuel. Manuel va a darnos una conferencia que aproximadamente durará 1 hora y media, quizás un poquito más. Sin embargo, estimo que a las 8:10 de la noche, ¿les parece? Vamos a hacer un pequeño break, ¿sí? De unos 15-20 minutitos para un refrigerio y después continuamos hasta ir cerrando el evento. ¿Les parece? Entonces, yo quiero darle la bienvenida, por favor, y un fuerte aplauso para Manuel, ¿ok? A esta conferencia. Muchas gracias. Perfecto, ¿me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias por el espacio. Es un honor estar aquí con ustedes, con la sección ACE Bolivia, que realmente han hecho un esfuerzo muy interesante para poder tener este evento como tal y sobre todo para tener esta sección aquí en este país. Bueno, ya se los comentó compañero Oscar, yo soy ingeniero civil de México, académico, catedrático, empresario y bueno, aficionado al fútbol y lucha libre mexicana, con los costos de la construcción y gremialista en asociaciones empresariales y colegiales, ¿no? Desde, como comentaba, en la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, en ACE también soy parte del directorio, estoy adscrito a Perú porque no tenemos sección en México y he participado mucho con ellos. Y bueno, en la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción he detonado el tema de ingeniería de costos con la creación de un Centro Nacional de Costos de la Industria de la Construcción, que es algo muy interesante, es una parte de las iniciativas que se los voy a mostrar y que estoy comprometido para tener un país mejor y creo que podemos tener una Latinoamérica mejor con estas prácticas que podemos tomar de la asociación y sobre todo tropicalizar lo que nosotros estamos viendo a lo que generamos. Ahorita con mi compañero Anderson estábamos platicando el tema de qué se da aquí, qué se da allá y creo que la charla que vamos a tener va a ser una parte interesante pues también para conocer y saber de qué vamos a, qué existe en otros lados y qué podemos conocer. A mí me gusta siempre, ya se hace empezar o terminar con esta frase porque nos dice mucho, sobre todo por el tiempo en el que se generó, ¿no? De que quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular su costo. No vaya a ser que una vez echado los cimientos y no pudiendo acabar, la gente se burle de él diciendo, esta persona comenzó a edificar y no pudo acabar. Lo podemos ver en un sentido
desde obras pequeñas hasta obras grandes, lo vemos en la actualidad y lo vemos de cómo se pedía esto, ¿no? En este caso, pues, para construir pues, necesitábamos recursos, ya sea humanos, materiales, etcétera, y pues teníamos que planear, y en ese sentido existía pues, una figura interesante, importante, un ingeniero de costos, ¿por qué no? Y bueno, pues para esos recursos, pues en su momento, pues la forma en la que se tenía que cubrir, pues ya se hace de obsidiana, trueques, salarios. En América Latina ya se hace como la parte del cacao, hasta llegar a los minerales preciosos y la acuñación de la moneda, lo que viene a futuro, ¿no? En tema de la moneda digital, Bitcoin, etcétera, pues necesitamos esto, y pues el costo es todo, ¿no? Todo lo que se invierte en un proyecto es un costo. El costo un proyecto va a tener recursos, no se ve, recursos humanos, recursos materiales y tiempo. Todo eso pues nos va a generar un costo, ¿no? Si se hace para arriba, si se hace para abajo, se va a generar. Lamentablemente no se ve, pero bueno. El ACE Internacional, bueno, la Asociación del Avance de la Ingeniería de Costos Internacional de Estados Unidos, pues nos da una definición de ingeniería de costos que la dio muy precisamente Oscar, que es un enfoque sistemático para generar los costos a través de todo el ciclo de vida de cualquier empresa, programa, actividad, proyecto, que nos va a ayudar que con esa aplicación de principios nos vamos a permitir planear y controlar de manera eficiente los recursos, costos, rentabilidad y riesgo de un proyecto de manera global, de manera general. Nosotros vamos a hablar de costos en la construcción, qué es, para qué sirven y qué lo utilizamos, ¿no? Una de las actividades básicas y primordiales en la industria de construcción pues es analizar y estimar el costo para cualquier construcción, instalación, servicios, mantenimiento, servicios profesionales, específicamente para infraestructura y edificación que se desarrolle tanto para el sector público o privado. Por lo que consideramos el tema de ingeniería de costos como aplicación de conocimientos teóricos y prácticos en la industria de construcción a través de principios y técnicas científicas que nos van a permitir obtener un estimado económico. Lo vamos a poder medir, lo vamos a poder demostrar, lo vamos a poder desarrollar matemáticamente, y pues ese estimado va a ser para un proyecto en particular, para sus fases, ¿no? Planeación, ejecución o control del mismo. Por lo que pues haciendo esta tropicalización y viendo un poco de la historia y antecedente histórico del estudio de la ingeniería de costos como tal, ya a través de las asociaciones, pues tenemos el ACE, fue la precursora en ingeniería de costos, que surgió en 1956, tiene su antecedente formal como creación en Estados Unidos, y bueno, tiene una serie de directorios y secciones ya establecidas en todo el mundo. Aquí en la parte de Latinoamérica es muy importante cuando surgió en este sentido la asociación en México, la Asociación Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, fue la precursora y se creó en 1969, tal vez 13 años después del ACE, influenciada por ACE, pero con un objetivo muy global y primordial: promover ciencias y técnicas de la ingeniería de costos a través de medios profesionales, científicos y educativos para el beneficio de la colectividad del país. Eso viene en su acta constitutiva, y además de varios puntos específicos en los cuales se requería este estudio para combatir temas de corrupción, para tener temas de transparencia, para tener una serie de estudios y vinculación que se pudiese hacer en el beneficio de todos, ¿no? Tanto también en la parte académica, en la parte de escuelas, y que pudiese haber profesionales aptos para poder formarlos y desarrollarlos. Después, la Asociación Internacional de Ingeniería de Costos, el ISEC, International Cost Engineering Council, fue creado en 1976. 4 asociaciones fueron las fundadoras: ACE, la Sociedad Mexicana de Ingeniería de Costos, ACOSTE de Reino Unido y DACE de Holanda. De aquí surge, y bueno, también hay una sección global, también se divide en secciones, su sede está en Australia, y bueno, podría decirse que ya después, viendo las secciones que fueron creándose, pues aquí en Latinoamérica, las primeras fueron hablando con Giancarlo, Brasil y Chile. En 2013 Perú detonó su sección. Nosotros en México retomamos el tema de costos en la construcción por una iniciativa interesante, ¿no? La obra pública que se estaba dando en el país
pues se estaba pulverizando, ¿no? Se estaba tratando de hacer más con menos, se estaba jugando a vete para abajo con los presupuestos y estaba afectando a los contratistas, estaba afectando a las personas que les daban pues el trabajo a todos los demás. Por lo que hicimos una propuesta y me tocó participar en la creación del Centro Nacional de Ingeniería de Costos, un centro de costos de ingeniería en la construcción, para poder traer todo esto y englobar para poder hacer estudios específicamente en obra pública. Y bueno, finalmente, pues aquí a partir como del año 2017 hubo muchos esfuerzos para que grupo de especialistas formaran una sección que creo que ha sido una sección muy exitosa esta región, de la mano de Giancarlo, que ha apoyado bastante, y de los presidentes que están detonando y que están haciendo una vinculación para poder hacer llegar esta serie de actividades para todos, ¿no? Tal vez no conozcamos muy a fondo o hemos oído hablar, y creo que esto, pues de acuerdo al arraigo que se tiene a nivel en antigüedad, pues es algo muy importante y muy interesante. Bueno, el ACE tiene un sistema de clasificación de estimado de costos, tiene sus prácticas recomendadas. Aquí nada más vamos a charlar y platicar qué es lo que tiene y cómo las utilizamos nosotros para el sector construcción. Bueno, tiene dos características de clasificación, la primaria y la secundaria, que la primaria va a ser dependiendo del nivel de madurez de definición de los entregables del proyecto, y bueno, y la secundaria va a estar el uso final del estimado, la metodología de estimación y el esfuerzo y tiempo necesario que vamos a requerir para preparar un estimado. En su RP viene las 5 clases que, bueno, las clasifica en 5 clases de manera global para todos los tipos de procesos, y bueno, dependiendo de la clase, pues va a tener un nivel de madurez, definición de los proyectos, un uso específico por el cual quieres generar, la metodología, qué tipo de metodología requieres, sus rangos y sus esfuerzos para la preparación. Creo que, bueno, se va a hablar, se muestra algo global. De aquí llegamos después a clasificarlo al sector construcción, ¿no? El nivel de madurez, pues bueno, el grado de definición y tipos clave de información de planificación, diseño, obra y entregables disponibles de estimación, pues bueno, nos van a dar las definiciones y el alcance de qué tanto vamos a contener para poder identificar pues qué grado y qué nivel de madurez va a tener. Cada industria va a tener diferentes entregables, por lo que va a ser tal vez un checklist o una información específica que se vaya a requerir, ¿no? El uso final, a medida que se va a incrementar el grado de definición del proyecto, pues vamos a saber para qué lo vamos a ocupar. Y eso nos va a servir pues para poder ver en qué clase se va a tener. Y escuchamos mucho el tema estocástico, determinístico. En la metodología de estimación, bueno, finalmente estocástico se basa en factores, modelos, métricas de manera muy global. Va a involucrar modelos simples y complejos, basándose en relaciones inferidas o estadísticas entre los costos y parámetros. O sea, podemos ver ya después cuando se clasifican, pues surge de manera rápido, con información básica. Y el determinístico, donde va a ser conteos directos de unidades de ítems multiplicados por costos unitarios conocidos o factores, que va a reducir el nivel de conjetura inherente a un estimado. La precisión del estimado va a tener dos tipos de riesgos, sistémicos y específicos. En el caso de los sistémicos, pues bueno, con la información que contemos, ya se hace el nivel de tecnología que se tenga para el proyecto, la complejidad, la calidad de datos de referencia de donde vayamos a obtenerlos si existe, pues nos va a hacer, en este caso, nos va a dar precisión. La técnica de estimación que nos permita utilizar y el tiempo y esfuerzo para preparar el estimado, pues nos va a ayudar a especificar esta parte, ¿no? Y la naturaleza única o remota que se vaya a tener. El esfuerzo para preparar el estimado, pues bueno, vamos a tener a un indicador de costo, va a ser un indicador de costo, tiempo y recursos. Se va a expresar en porcentaje de los costos totales. Bueno, en la tabla va a venir el esfuerzo y te va a dar un porcentaje como si fuera el costo total del proyecto. Normalmente se va a incrementar cuando el número de complejidad de entregables de definición, obviamente, hayan sido producidos e incrementados, ¿no? Lo podemos ver con el nivel de madurez, será un 2%. El uso final, pues un clase 5, pues lo podemos ver con una evaluación conceptual, hablando de paramétricos, analogía específicamente. Y bueno, viene a ser una clasificación de estimados de costos para industrias de proceso. Si bien no es
para la industria de la construcción nos puede servir como referencia para nosotros hacer los estudios específicos y poder clasificarlos. Nos da una idea también, pues también de cómo puede comportarse y cómo puede estar. ¿Y qué son las industrias de proceso? Bueno, empresas que producen, manufacturan químicos, petroquímicos, procesamiento de hidrocarburos. No incluyen clasificación que no son de procesos tales como construcción de edificaciones comerciales, remediación ambiental, infraestructura de transporte, hidroeléctricas, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos viendo desde el nivel de madurez que va a tener, podemos ver que el clase 1, del que vamos a hablar, que les voy a platicar, que debe tener un 65, un 100% del nivel de casi todos los encargados del proyecto, es un estimado para chequeo de oferta con un costo unitario detallado y en teoría debe tener un rango de precisión muy esperado. La realidad es que pues a veces podemos hacer algo de esto, pero llegamos a esto por un nivel de definición mala, ¿no? Pero vamos viendo cómo está. Se pueden transponer estas clases, esta información está extraída de la práctica recomendada y bueno, como podemos ver, clase 5, clase 4, clase 3, 2 y 1, pues van a tener, dependiendo también el esfuerzo que se vaya a dar, pues algo muy básico. Nosotros vamos a clasificar la estimación de costos en la construcción. De acuerdo a lo que vimos en estos 5 tipos de clase, podemos establecer 3 tipos de clasificaciones. Pueden ser más, pero tal vez para una charla en la cual pues igual queremos identificar pues en la forma que tengamos confiabilidad, tiempo de estimación, información que contemos, podemos tener estos 3 tipos de estimación de costos en construcción. Finalmente, ¿para qué lo vayamos a querer? Con el fin de estimar recursos financieros, planeación y gestión o control, seguimiento de obra, pues lo podemos utilizar. El primero, pues viene siendo el estimado preliminar. Tal vez lo puede clasificar en un clase 5 o clase 4. Bueno, más bien es un clase 5 que nos serviría para dar una idea de la estimación de la primera etapa del proyecto. Se toman estimaciones gruesas, por eso a veces le llaman gruesos, ¿no? La referencia surge tal vez de una charla en la cual, pues, asignamos un valor para conocer el primer monto y la precisión está también mucho en función de la experiencia del estimador. El término ya se le puede llamar orden de magnitud, también se le llama en construcción, se ha oído hablar como orden de magnitud, idea de estudio. Términos de construcción, como vimos, es un estimado preliminar o un grueso, pero también burdamente le pueden llamar un sacado de la manga, ¿no? Porque pues, es o sobre las rodillas, o sea, rápido. La metodología puede surgir de un modelo paramétrico, un juicio o una analogía. El otro estimado es el estimado paramétrico. El estimado paramétrico, bueno, que es un parámetro, un constante que va a asociar el comportamiento asociado de un sistema dado, ¿no? Nosotros vamos a asociar un sistema y de ahí vamos a sacar una constante para sacar un parámetro. Nos da un dato de cuál se va a calcular los costos de proyectos semejantes al tomar participación en la variable de ellos. Lo podemos referenciar como un clase 4 o un clase 5, tal vez en términos de ACE. Ya da un dato tamizado de arriba para abajo en términos de ellos. Términos de construcción pueden ser parámetros. Los parámetros puede haber otra metodología que podamos combinar parámetros, ensambles, pero hablando así como tal en parámetros, pues lo podemos dejar así, ¿no? Y la metodología, factores de equipos o modelos paramétricos, vamos a tener que ver cómo lo vamos a asociar. Entonces es una combinación de una cifra económica relacionada con una unidad de medida, pero debe de ser referencia sobre un modelo que tiene que ser similar. Un parámetro va a venir de costos totales o de costos particulares. Hablando de costos totales, podemos decir que lo podemos considerar como un hospital, puede ser una cama, una clínica dental, puede ser una silla, un cine, puede ser una butaca, una carretera, un kilómetro, a algo más global, como un metro cuadrado de construcción. A lo particular todavía podríamos ir a parámetros detallados, salidas eléctricas, salidas sanitarias, metros cuadrados de muros, o sea, dependiendo de qué alcance queramos de precisión y si tenemos la información de características similares. Y bueno, la clase 1 como método más común para contratación de obra pública en México. En México la obra pública en la industria de la construcción la forma más común de pago en los contratos es sobre la base a precios unitarios, lo que significa que el pago total se cubrirá al contratista por unidad de concepto terminado.
Esto es interesante porque esta parte surgió hace mucho tiempo porque no existía tecnología para poder tener la información a la par, ¿no? Los proyectos completos, la información completa, y pues se fue dando de, como vas avanzando, pues te voy pagando, ¿no? En teoría, hoy en día dice que para cuando te contratan debes de tener la totalidad del proyecto ejecutivo, es decir, tener el grado Moraes completo, con todos los alcances completos, planos de detalle, especificaciones de construcción, normas de calidad, para plasmar en un catálogo de conceptos. Es como referencia a la clase 1, el detalle completo, liberación de licitación. En términos de construcción está el precio unitario y la metodología del costo unitario detallado de métodos global. ¿De qué elementos se compone? Pues bueno, de un costo directo, de un costo indirecto, de un financiamiento, de un costo financiero y de una utilidad que nosotros vamos a estar estimando, y que es interesante el estudio y las buenas prácticas para determinar este análisis. Tal vez muchas leyes locales o leyes de cada país tengan normas, reglas, decretos en los cuales te dicen cómo, ¿no? Pero muchas veces también existen vacíos en los cuales te dejan abierta la información de cómo estimarlo realmente, y está sujeto a interpretación tanto del Estado como tanto del contratista, donde permiten no tener unos estimados que sean buenos como tal. Cuando utilizamos el precio unitario, cuando utilizamos este tipo de clase, pues lo primero que tenemos que saber es ser relevantes, ¿no? Tal vez ustedes han oído la ley del 80-20 o del 85-15, donde en este caso fue Pareto, o también le llaman Pareto, observó en algún momento en su parte donde él residía, que había dos grupos, ¿no? La persona que tenía mucho, pero que era un grupo muy reducido, y el grupo más grande que tenía poco, ¿no? Lo podemos ver hoy en día, pues, en construcciones, en contratos, en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, en la construcción y en este tipo de análisis, o hasta en lo más relevante, podemos encontrar que seguramente vamos a encontrar conceptos de presupuesto, insumos o referencias con mayor incidencia que nos va a permitir llegar a lo grueso como tal. El método de precios unitarios, como más utilizado en la parte mexicana, en el capítulo 6 del reglamento, en el reglamento te dice las reglas de cómo utilizarse y cómo se utiliza, para qué se utiliza. En las licitaciones de obra pública federal, las empresas participan en un proceso de licitación, ya se hace modalidad de precios unitarios o la parte mixta, donde es una parte alzada y una parte de precio unitario, y presentan una propuesta económica con análisis de conceptos del proyecto ejecutivo, que en teoría debe estar completo y que nos debe dar una presión completa, ¿no? Como vimos, el costo directo, indirecto, financiamiento, utilidad y cargos adicionales lo contienen, y pues bueno, te piden una serie de formatos de información particular. ¿Y cómo vas a estimar el costo directo, no? Se va a componer de materiales, labor o mano de obra que llaman aquí, y equipo y herramienta. Para efectos de esta charla, por el tiempo, pues nada más les voy a mostrar la parte del estudio del costo directo, que es muy interesante. Puede ser muchas veces hasta el 70-60% del grueso de este análisis. A veces no es el más importante es el indirecto. ¿Por qué? Porque muchas veces esta parte es muy fácil hacerla, ¿no? Aquí se va a contratar a la gente directamente que va a participar, pero lo que debemos de cuidar va a ser el indirecto, porque aquí vamos a estar los profesionales, los consultores, la gente, los empresarios que le vamos a dar el trabajo y que le vamos a dar la batería a todos los demás, y ver la parte financiera y la utilidad como tal. Por aquí traemos unos estudios que hemos realizado y unas publicaciones en ese sentido, una buena práctica para determinar el costo del material, y que es interesante porque muchas veces en las reglas que dan gobierno o reglas que dan algunas partes se olvidan de muchas cosas, ¿no? Y lo importante es tener reglas generales para presupuestar, para generar costos, para saber cómo estimar esta parte. El costo directo por materiales, entonces, es correspondiente a las erogaciones o gastos que va a hacer el prestador de servicios o contratista para adquirir o producir todos los materiales. Ya se hace, para ejecutar el concepto de trabajo de su catálogo de conceptos, donde M va a ser el costo del material, PM es el costo básico vigente de mercado.
por unidad de material que cumple con normas de calidad y especificaciones de este concepto puesto en el sitio de los trabajos. Entonces se va a componer, este precio del material o el costo del material va a tener un componente interesante que tenemos que saber cómo se va a obtener. Y ICM es el consumo del material por unidad de medida de trabajo, de concepto de trabajo, que es la cantidad que vamos a tener de acuerdo a lo que midamos, que aquí ya va a tener un desperdicio, ¿no? Y esta es una infografía que desarrollamos, de hecho este artículo está en la Revista Mexicana de la Construcción, en la última edición, es la revista más importante de México que circula 15,000 tirajes para todo el sector construcción, y que es importante que nosotros estamos sacando una serie de artículos enfocados para que se hagan buenas prácticas, ¿no? Entonces, pues bueno, mostrándoles cómo se va a dar. El costo unitario del material se va a integrar por el costo de adquisición, que lo vamos a tener con el proveedor de materiales. En el sitio de los trabajos, sumando en su caso, pues las maniobras, o sea, el costo del movimiento manual o mecánico para descarga del material, el flete o el acarreo. Muchas veces hay que tener esas reglas, el material va a llegar de cierta forma, ¿no? Ya se hace que lo transporten o que te lo envíen, tengan unos gastos. No todo puede ser construcción, pueden ser algunos materiales de servicios, de servicios profesionales, que también van a tener un tratamiento diferente. Muchos de los materiales que vamos a adquirir pues van a requerir a veces una contratación de un seguro o seguridad privada. Ya lamentablemente algunos proveedodores pues te hacen a fuerzas comprarlo, ¿no? Hay materiales muy valiosos que pues pueden estar sujetos a que puedan ser robados o pueden ser vandalizados, ¿no? Cuando viene de fuera puede tener arancel aduanero, ¿no? Costos de tarifa que van de los productos importados, así como el pago de impuestos, entre otros. Va a tener en el sentido en el traslado de ese material, pues va a tener que tal vez un almacenaje antes de llegar, un costo por resguardo del material durante el traslado al sitio de los trabajos. No es el material ahorita que te están cobrando en gastos generales o indirectos, sino antes de llegar puede que todo este esquema pueda pasar por aquí hasta llegar a las mermas, ¿no? Las mermas que van a ser, dependiendo del tipo de material, pues el costo o la pérdida que va a sufrir de donde sale hasta donde llega. Tal vez compras una cantidad de material y te llega una cantidad de material bien, lo ves en agregados, los ves en bloques, ladrillos, etcétera, y para llegar finalmente al sitio de los trabajos. Cada uno de estos en la revista, bueno, viene la especificación y viene la fórmula de cómo debemos de calcularlo, ¿no? Por lo que pues vamos a tener desde un costo básico que vamos a ver en nuestra cotización hasta ver cómo se va a hacer este análisis de estos elementos. En ese sentido, bueno, los materiales de construcción lo clasificamos en dos tipos, ¿no? En función de su uso, ya sea si son temporales o permanentes. Temporales en el cual pues va a tener se va a utilizar varias veces, o si se va a quedar de manera permanente en el sitio como tal, que es una característica general, y de acuerdo a su procedencia, si se producen, si son naturales o si son adquiridos, y esas tres, de acuerdo a su procedencia, pues va a aplicar alguna de estas, ¿no? Tal vez se va a componer de 2 o de 3 elementos que nos va a ayudar a poder clasificarlos y poder llegar a costearlo. Es muy importante que nosotros revisemos cómo se expresa la cotización y que sepamos cómo se debe de leer un mercadeo, una cotización. La buena práctica, los 3 pasos, es realizar un mercadeo particular, revisar los términos en que se presenta la cotización, ya sea si es libre a bordo o si es puesto en la obra. Libre a bordo, expresado en forma abreviada, es el costo que se considera entregado al comprador en el lugar especificado. Muchas veces seguramente puede ser en la parte de donde ellos venden, ¿no? En sus bodegas de ellos, y es importante que se consideren los elementos que están. O si es puesto en obra, se considera colocado dentro del área de trabajo del vendedor y hay que ver en qué parte y cuáles son las condiciones. Esto es muy importante porque muchas veces los profesionales lamentablemente no saben leer esto y se te olvida que tenías que considerar un flete, que se tenías que considerar almacenaje, que requería tratamientos especiales, que a final de cuentas nos empezamos nosotros perdiendo, ¿no? Y bueno, también hay que ver el tipo de cambio, en el caso de que sea moneda que sea de otro tipo de moneda, ¿no?
Una vez que determinamos este costo, ya sea ese puesto en obra o libre a bordo, pues hay que clasificarlo y determinar sus elementos, componentes necesarios que va a tener. El costo de adquisición, mermas, acarreos o fletes, maniobras, almacenajes, derechos de bancos o regalías, seguros, aranceles y en caso de aplicar. Aquí faltó en la presentación los derechos y bancos o regalías, que también sería cuestión de clasificarlo como tal, ¿no? Esta buena práctica nos ayuda, pues, al menos a que, por ejemplo, nosotros en la normatividad del país nada más aplicaba 2 o 3, y pues los demás pues se quedaban libres a interpretación. Lo que se trata es de que se pague lo justo, que se pague lo que es, y que el contratista y el contratante pueda tener herramientas para poder medir y que tenga herramientas también para poder costear. La otra práctica para determinar el costo de mano de obra o la labor, pues es, dependiendo de cada país, pues es qué es la mano de obra, qué es el costo de mano de obra. Va a derivar de erogaciones que hace el contratista por el pago de salarios al personal que interviene en la ejecución de los trabajos. ¿Cómo se refleja? El costo de la mano de obra va a ser el salario entre el rendimiento. Ese va a ser el costo que vamos a tener. Vamos a tener ese que es el salario del personal que va a intervenir directamente en la ejecución de cada concepto, y R va a ser el rendimiento por la cantidad de trabajo que va a desarrollar el personal. Es importante porque dice que interviene directamente en la ejecución del concepto de trabajo por jornada, que identifiquemos en cada país o en cada lugar, pues de qué consta la jornada, ¿no? De cuántas horas es lo que se trabaja, y en el caso de existir una jornada, o sea, si se trabaja horas extra, pues aplicarle un factor a ese trabajo. ¿Y el salario de qué va a consistir? Bueno, va a estar con un costo base nominal, que es lo que se pagaría mínimo como tal, y van a tener 3 factores: el factor de cargos sociales, el factor de cargos laborales y el factor de producción. Vamos a ver qué salario. Bueno, el salario viene del latín salarium, pago por sal. Eso se le pagaba antes a los soldados romanos, y tenía como antecedentes una remuneración. Ya habíamos visto obsidianas, trueques, pago con sal, minerales preciosos, y es la retribución que debe pagar el patrón al trabajador por su trabajo. Tal vez habría que tropicalizar el término de allá para acá. Este es un término mexicano que viene en una ley, pero que expresa bien la parte de lo que se puede generar, ¿no? Se puede fijar por unidad de obra, por unidad de tiempo, por comisión, alzado o de cualquier manera. Y como regla, cuando nosotros sondeamos o cuando preguntamos cuánto cuesta, pues se puede fijar por semana o por mes. ¿Y cómo vamos a determinar el sueldo diario? Pues bueno, nos dicen que semana son 7 días, mes 30 días, ¿no? Los plazos para el pago del salario, esta es, bueno, una sugerencia: cuando el trabajo, las personas que desempeñan un trabajo de fuerza o trabajo material, es de 1 semana, y el resto de 15 días. No sé aquí cómo sea el pago para el personal obrero, pero tal vez puede que sea semana, y el personal administrativo o el directivo o técnico, pues no es tal vez cada semana, ¿no? El salario hay que establecerlo entonces, ver la jornada. En México son 8 horas la jornada, y se va a componer, como habíamos visto, en un salario nominal, o sea, lo que se le va a pagar. Las prestaciones de seguridad social, cada país va a tener sus incidencias particulares. Las prestaciones de seguridad laboral, bueno, prestaciones laborales, como puede ser aguinaldo, vacaciones, etcétera. Prestaciones de fondo de vivienda, si es que existiese, y adicionales, porque van a tener, cada país va a tener algo particular, ¿no? Además de un factor de producción en el salario que nosotros vamos a determinar como si nosotros ligáramos el establecimiento de un calendario, como cuando nosotros trabajamos en una planeación y programación. Es importante porque de aquí sale un factor producción. Va a haber vacíos como tal, porque no van a trabajar toda la semana. Va a haber días feriados, va a haber días por costumbre, va a haber condiciones climatológicas y condiciones políticas o sindicales que nos van a permitir establecer primeramente nuestro calendario para saber cuánto es lo que van a trabajar, lo que vamos a pagar y lo que vamos a tener que aplicar para este factor producción. Bueno, como días de descanso, todo país, de acuerdo a sus leyes, va a contar con un calendario de días feriados obligatorios. Pueden ser conmemoraciones, pueden ser procesos electorales, puede haber decretos en los cuales pues, nosotros vamos a tener que identificarlos y pues meterlos al calendario, ¿no? Vamos a tener días de costumbre, no sé,
Tal vez Latinoamérica está muy ligada y muy regida a la colonización española, ¿no? Y de los españoles muchas veces dicen, bueno, no, que heredamos algunas cosas, ¿no? Que una fue el idioma y otra fue las tradiciones o la religión, ¿no? Entonces, en el cálculo del costo, pues bueno, hay que considerar estos días. No sé si mañana, pero nosotros en México, nuestro día feriado, el día especial de la construcción, es el día 3 de mayo, ¿no? El día de la Santa Cruz. Bueno, esta ciudad de Santa Cruz seguramente, no sé si tengan fiesta, pero allá es un día que es improductivo porque hasta las 12 del día se trabaja y después se hace misa, una serie de actividades que pues tenemos que considerarla, ¿no? Los días católicos van ligados, los Viernes Santos, Jueves Santos, el Día de Muertos, que allá se venera mucho en México, el 12 de diciembre, que también es un día que no se perdona. Y bueno, cada región de cada país va a tener cosas particulares y sí tiene efectos secundarios, es porque no van, ¿no? Es el que pasó ayer, ¿no? Y no van. Y si vas a una región particular y si no consideras esto, pues vas a tener ahí la obra sola. ¿Por qué? Porque esto es proporcional al tamaño de la fiesta, ¿no? Entonces es importante que lo podamos identificar y lo sepamos utilizar. Importante también identificar las vacaciones, ¿no? Estaba viendo una referencia, no sé cuántos días de vacaciones tengan ustedes por ley aquí en Bolivia, ¿cuántos? 15, en Perú tienen 30, en México tenemos 6 el primer año y cada año hasta llegar cada año aumentan 2 días hasta llegar al quinto año y después 2 días. Tenemos muy poquitos días de vacaciones, ¿no? Entonces te hace un factor producción pues interesante. Tal vez esto se ve más ligado al tema del personal técnico, de los profesionistas. ¿Por qué? Porque seguramente los obreros pues es específicamente por el lugar y por la acción y es temporal, ¿no? Pero sí, esto te va a pegar. Además de que se cubre una prima vacacional, un pago por el tiempo que tú tengas de vacaciones, pues te van a dar un porcentaje, ¿no? Te dan datos mínimos. En México puede haber mayores, claro, dependiendo de las empresas. Y bueno, es el 25% de acuerdo a las vacaciones que tengan. La antigüedad también existe un pago que es algo laboral, un aguinaldo, que son 15 días que se les pagan mínimo, siempre y cuando trabajen durante un año. Y si trabajan entonces un mes, pues es 1.25 días lo que se le pagaría. Datos de condiciones de clima, tanto la precipitación como el tema de la temperatura van a influir, ¿no? Esta es una fuente del Servicio Meteorológico Nacional de México, datos de precipitación anual de manera global en todo el país, ¿no? Pero cada región va a tener su aporte particular y pues vamos a ver que de acuerdo a esto vamos a saber en cuáles días, en cuáles periodos son los que más se puede que se pierda. Y bueno, la temperatura igual, estamos en una región, bueno, muy variada, que puede haber desde los 17 grados hasta los 25, 26, está un poquito más agradable que aquí en otras ciudades de aquí que está más caliente, ¿no? Pero aún así ese es el promedio, ¿no? Hay ciudades en las que están a 42 grados, a 38, 35 grados. Entonces, claro que son días perdidos o días que no son tan productivos que tenemos que considerar. Y finalmente llegamos al factor producción, ¿no? Porque identificamos días que se trabajan al año, días que se elaboran al año, días que se le pagan adicionalmente laborables, y días que tampoco laboran, ¿no? Me faltó por ahí también indicar, ustedes, en la ley nos dan que por cada 6 días de trabajo, pues se tiene que dar un día de descanso y se recomienda que sea en domingo. Seguramente en muchos países aquí también dicen el domingo no se labora. Entonces son 52 domingos, 53 dependiendo de los años, hay años con 53 domingos que pues que se están pagando y que no se están laborando, ¿no? Y esto nos pega en la producción. Vacaciones, festivos, ley, condiciones climatológicas, costumbre, permisos, etcétera, que nos van a dar este factor, ¿no? El factor que puede ser hasta el 30% en el cual pues estamos pagando, pero estamos laborando. Y es necesario porque son vacíos.
si lo vemos y lo reflejamos en un análisis de precio, pues lo que vamos a ver es que estamos dando rendimientos de 10, 10, 10, 10, 10, pero en una semana pues no son 7 días, son 70, ¿no? Entonces se reduce a 60 o a 50 lo que realmente tendrías y que tendrías que afectarlo y aplicar este factor corrección. La suma de todo esto pues nos va a dar la parte de la práctica de la mano de obra, de cómo lo vamos a determinar, y pues ya está muy global para que nosotros lo apliquemos. Y bueno, la parte del costo de maquinaria, ¿no? El costo horario, bueno, es una definición comúnmente utilizada en el sector construcción. Hora máquina normalmente a nosotros, no sé ustedes aquí cómo se utilice, pero te la rentan una máquina, puede ser 8, 40 horas o 200 horas, ¿no? O mes, lo que dure primero. Y con eso nosotros podemos, pues bueno, hacemos una definición de costo horario. ¿Cómo lo determinamos? Pues el costo de la máquina se determina de cierta forma, representamos el costo directo por hora efectiva de trabajo y representamos el rendimiento de la máquina con consideraciones, ya sea si son equipos nuevos, con rendimientos óptimos, con rendimientos como si fuera nuevo, pues tendríamos que tener esa regla, ¿no? En el caso de que fueran equipos usados, con eso, se tendrían que hacer con esos rendimientos, pero con la forma en la cual se va a hacer su esquema, ¿no? El costo de la máquina se va a integrar por 3, ¿sí? Sí. Sí, es factor de producción. O sea, el rendimiento que tú das, por ejemplo, lo pongo como referencia, porque si tú en un precio unitario que estuvieses dando un rendimiento de 10, 10, 10, 10, 10 diarios de una cuadrilla como tal, pues tendrías 7 días que te dan un rendimiento, ¿no? En este caso tendrías 70. Si no te trabaja un día, la realidad es que hacen 60 y tienes un sueldo que pagas de una semana completa. Entonces ahí vas a tener un factor que viene siendo el que nosotros estamos viendo en el factor de producción. O sea, el rendimiento no se afecta, más bien lo que tú afectas es ese factor se aplica al costo y en vez de que te cueste 10 pesos, 10 unidades de dinero, pues te va a costar 13 unidades de dinero porque tú estás pagando una semana que te cuesta 10, 20 o 30. O sea, ahí va directamente aplicado a ese factor. No sé. Sí, sí estaba separada. A lo que tú llegas, o sea, a lo que tú llegas en esa fórmula es el costo, o sea, el salario y el rendimiento. El salario entre rendimiento es el costo que se cobra, o sea, ese es el costo de la mano de obra. Porque en otras partes se ven los dos en un tema de costo de aprendizaje o una ejecución en un nuevo proyecto. Sí. Otro. Sí, exacto. El rendimiento aquí no lo tocamos, no, porque ese va a ser el que nos va a dar la estimación o la práctica que vayamos a generar. Más o menos cuánto avanza la gente de aquí hasta ese punto. Porque vos tenés que calcular, ¿no? Sí, exacto. ¿Cuánta gente te va a entrar ahí? ¿Cuánto tiempo? Pero aquí no. Sí, exacto. O sea, no entrarías tú a afectar ese rendimiento. Tú, lo que tú estimes, lo que tú recabes de datos es lo que vas a poner. Nada más que aquí viene como fórmula para determinar el costo de la mano de obra. O sea, es el salario, rendimiento. Lo que les mostré es cómo se determina el salario. O sea, hasta ahí. Y ya trae el factor de los días que no trabaja. Pero tú vas a seguir dándole el rendimiento que tiene como tal. ¿Sí? Sí, básicamente quería acentuar eso, ¿no? O sea, una cosa es la hora hombre que toma hacer la actividad. Claro. Otra muy diferente, ¿cuánto vas a pagar por eso? Exacto. Afectado por todas las condiciones que tienes en el sitio de la obra. Exacto. O sea, las horas hombre no hay que tocar. Exacto. Aquí lo que vimos es, llegamos al sueldo, al salario, tal vez de 8 horas, o lo vamos a dividir entre las horas hombre que se trabaje, ¿no? Y el rendimiento ya llega y ustedes lo van a poner. Es como tal. Y bueno, aquí le vamos a parar, a terminar maquinaria. La maquinaria va a tener 3 elementos, ¿no? El costo de una máquina, costos fijos de consumo y de operación. Aquí, bueno, saqué la información del manual de costos de posición de Caterpillar,
donde vamos a tener un valor a recobrar mediante el trabajo, que viene siendo una depreciación que vamos a tener, la tasa de interés que vamos a pagar de retorno, una tasa de seguros, impuestos en el caso de que apliquen para máquinas y costos de mantenimiento planificado. Esto lo hacemos una incidencia a la vida útil completa y entre sus horas efectivas de sus horas de vida útil como tal, y vamos a tener un costo hora de costo fijo. Vamos a tener un costo de consumo, Caterpillar te da costos de combustible, neumáticos o en el caso de que aplique tren de rodaje, costos de reparaciones y componentes de desgaste especial, ¿no? Va a haber elementos adicionales a las máquinas que van a tener una vida útil diferente a la parte de la máquina, igual que los neumáticos, tal vez se van a reponer 3, 4, 5 veces en su vida útil, componentes de desgaste especial también, y además el costo de operación. De esta parte pues viene, esto es una forma muy global que pues tendría que ver cómo lo vas a terminar. Aquí lo que les recomiendo es que pues un manual de los más interesantes y más completos pues es el manual de costos de posición, el handbook de Caterpillar. De aquí del handbook surgen tal vez las leyes, la tropicalización en leyes de países, donde también los agrupan en este tipo en estos 3 grupos, pero adecuan o cambian esta parte, ¿no? En algunos países, por ejemplo en México, el valor de la maquinaria lo toman como un valor de máquina nueva, más un valor un valor de retorno, y lo dividen entre 2, o sea, hacen un promedio, que es el mayor, el más óptimo, menos óptimo, entre 2. Caterpillar no, Caterpillar sí lo hace como valor nuevo más 1, más valor viejo, valor de rescate menos 1, entre el promedio. Y al final lo que hace es que no es un promedio simple, ¿no? De más menos, ahí lo pondera al que tiene mayor valor y al que tiene menor valor. Bueno, si gustas hacemos el receso aquí para cerrar el costo directo, creo que son las 8:10. Y seguimos con el siguiente bloque. Bien, con la venia de Manuel, si les parece, por favor, podemos hacer un descanso de 15, 20 minutitos, ¿vale? Tenemos acá un pequeño refrigerio, por favor, que les invitamos, podamos venir acá al pasillo, ¿sí? Por favor. Gracias. Sí. Ya puede. Bueno, ok. Claro. Ya. Bueno, en esta sección, pues nada más es una parte de cómo se llega a costo directo, práctica. Dividí en 2 secciones, que la que sigue es el perfil o el rol que tiene el ingeniero de costos, ¿no? Un ingeniero de costos debe tener conocimientos técnicos, normativos, financieros, de administración de proyectos y de tecnologías de la información. Esto nos va a permitir pues tener un perfil completo que nos va a ayudar a poder manejar todos estos tipos de proyectos, ¿no? Y va a tener que tener un desenvolvimiento dentro, ya sea del sector público o privado, que nos van a ayudar a tener ¿no da? Bueno, que nos va a ayudar a reforzar esta información. Este perfil, pues bueno, nos ayuda mucho a tener
una formación especializada que es la que estamos buscando y que, bueno, que parte de la sección puede ofrecer, sobre todo, ya cada quien dándole el enfoque para el sector que lo utilice, ¿no? Esta parte es enfocada al sector construcción, de lo que hemos desarrollado para la posgrado de la Universidad de Guanajuato. Y bueno, los conocimientos técnicos que deben de tener es una técnica especializada en la profesión, o sea que sea un ingeniero de preferencia, ya se hace en su gama que le corresponda, civil, mecánico, ambiental, electricista, electromecánico, industrial, pero que sepa la parte técnica para que pueda aplicar esta información. Servicios profesionales, desde el desarrollo todo, desde el expediente técnico que le pueden llamar, o proyecto ejecutivo, cómo va a aplicar conocimientos de construcción, de tiempos y movimientos, de maquinaria y equipo, de especificaciones generales y particulares, porque muchas veces tal vez esta parte pues va a ser parte de complemento de lo que nos va a ayudar a tener las características de la información que vamos a utilizar, y de planeación y programación de obra, por lo que pudiésemos tener un perfil técnico que pueda abarcar diferentes sectores, que sea un especialista de costos, desde el especialista que haga la basificación, que haga la presupuestación, al que haga la planeación o control, al planeación de la obra o el control del mismo. Es importante conocer el proyecto ejecutivo, procedimientos constructivos, saber, en este caso cuando haces las reglas generales para los materiales, para la mano de obra, para el equipo, pues saber leerlo, saber interpretarlo, saber buscarlo, y sobre todo tener ese conocimiento ya técnico para poder aplicarlo, ¿no? Los trabajos de ejecución de acuerdo al proyecto, especificaciones de control de calidad y bueno, los conocimientos normativos. Es muy importante conocer la normatividad de cada lugar en el que estamos, ¿no? El hecho de desconocer no nos va a eximir de un proceso que podamos tener, en el cual pues en la industria de construcción es de vital importancia que lo podamos tener, ¿no? Les puedo decir que en México, pues tal vez en esta parte de conocimientos legales, no aparecen, no sé por qué no aparecen, pero podemos tener desde las leyes de construcción, la ley de obras públicas, sus reglamentos, las leyes de seguridad social, las leyes del trabajo, para la parte de los sueldos, salarios, códigos civiles, en el caso de obra privada o algún contrato, tal vez si ya traes un tratamiento de manera internacional, pues el tema de FIDIC, pero bueno, no viene aquí, no se alcanza a ver esto. Conocimientos contables, bueno, finanzas, contabilidad fiscal, control de almacén, impuestos, eso lo vemos ya cuando estamos en la obra, pues vamos a tener que trabajar mucho el control de almacén, vamos a tener que ver qué podemos deducir, qué no podemos deducir, o sea, ya son cosas que tal vez no lo vimos en la parte de formación, pero pues tenemos que lidiar, y más cuando somos empresarios, ¿no? La administración de proyectos, pues también hay que detonar este tema, las habilidades blandas y las habilidades duras. En este caso, para habilidades blandas estamos hablando de manejos de conflicto, trabajos de equipos multidisciplinarios, inteligencia funcional. En la parte de habilidades duras, los conocimientos de metodologías y filosofías en administración de proyectos, podemos hablar de PMI y de IPMA en administración de proyectos. Hay una metodología de administración de proyectos que se basó en el PMI, que se llama APP, pero enfocada a la industria de la construcción. No sé si la hayan oído hablar. Se llama Administración Profesional de Proyectos, es la metodología escala de Yamal Chamoun, es un ingeniero civil mexicano, que te da las áreas de conocimiento y los grupos de procesos tropicalizados de PMI enfocados al sector construcción. Es un libro que se publicó en McGraw-Hill en 2002, y está muy interesante para los que se dedican al sector construcción, tropicalizado sobre todo. Y bueno, alguna filosofía como el Lean Construction que nos puede ayudar para pues tener esos conocimientos y aplicarlos en cualquiera de la determinación que vayamos a utilizar, estudios de productividad, estudios de materiales, estudios de administración, estudios de planeación, como tal. Los conocimientos de software también, desde las gamas de Autodesk, las gamas de Archicad, Bentley, mapas mentales, paqueterías de Office, softwares de programación, softwares de costos de precios unitarios, pues bueno, esta es la formación que puede tener, adicionalmente a software de administración de proyectos que se pueda generar. Si lo vemos, cómo han evolucionado, bueno, la evaluación de los presupuestos, ¿no? Creo que los chinos todavía siguen con sus abacos, ¿no?
pero y las computadoras como han evolucionado, pues bueno, eso era lo que se tenía antes. Ahora pues vamos a tener ya información. ¿Y qué conocimientos debemos de tener? Pues bueno, para preparar un presupuesto público y privado debemos de saber revisar los proyectos y saber la información que estamos sacando, los procedimientos constructivos, evaluación de rendimientos, de materiales, de integración de salarios, el tema de tiempos y movimientos, costos horarios, sobrecostos, elaboración de programas de obra de manera muy global que nos va a permitir, pues, tal vez con el uso y empleo del software, tener esa herramienta rápida para poder hacerlo. Sin embargo, hay que identificar y saber que esta es una herramienta, ¿no? Y tener cuidado de emplearlo de forma correcta, ¿no? Porque me decía un maestro mucho en la escuela que si le decía que si le metías basura al programa, pues te vas a leer pecada, acomodada, bien presentada, pero al final de cuentas va a ser basura, ¿no? Y todos los programas pueden fallar, ¿no? Y no le vamos a echar la culpa al programa, ¿no? Aunque muchas veces sí se le echa, ¿no? Entonces, como ingenieros creo que tenemos todavía mayor responsabilidad para poder tener esta parte, ¿no? Y crear diferencia. Una analogía, el martillo no hace al carpintero, igual que la herramienta no hace al profesional. Le decía ayer que estuve en el Congreso de Estudiantes que pues no porque traigas una graficadora Texas vas a ser el mejor de tu clase, ¿no? No porque traigas unos zapatos Caterpillar vas a ser el mejor superintendente, ¿no? Entonces, la herramienta no va a ser el ingeniero de costos, el ingeniero de costos se va a servir de esa herramienta, ¿no? Entonces, ACE nos va a ayudar a esto, ¿no? Y bueno, finalmente, presente y futuro, ¿cómo podemos ir ligando? ¿Qué se vienen? Los modelados digitales, las herramientas que nos podemos ya ligar, que podemos ahorrar pues tal vez en la definición, identificar, ligar tal vez ya la programación con el modelado, con el costo. Y bueno, vemos el 3D, el 4D, tiempo más costo, tiempo más 3D más tiempo, el 5D, 3D más tiempo más costo, y cómo lo podemos reflejar, ¿no? Cómo puedes ya modelar y darle características particulares a un proyecto en particular. Importante que muchas veces queremos hacer proyectos megaproyectos, ¿no? Tal vez torres, edificios que tal vez se van a hacer 1, 2 o 3 veces si se dio bien, ¿no? Pero hay que empezar con algo básico, con lo que te vas a enfrentar en tu vida cotidiana y pues empezar a hacer la investigación, ¿no? Cómo lo ligas ese 3D ya con el tiempo y puedes ya ir ligando de acuerdo a una programación, a un modelado con los días, el día que está y la semana para ver cómo vas, ¿no? No es voy bien, ¿no? Otra vez a veces el programa de barras nada más te va a decir las barras y te las va a dar rojas, ¿no? O te va a indicar cosas que no puedes visualizar como tal, ¿no? Entonces el modelado digital te va a ayudar y te va a ayudar para programar, pero más importante te va a ayudar para costear, ¿no? Entonces ahorita nos podemos dar cuenta de esa parte del avance físico, pero para avanzar les voy a mostrar el que sigue, que viene siendo el 3D más tiempo más costo. Es el mismo, pero bueno, sí se alcanza a ver. Donde hay análisis de valor, escenarios hipotéticos, extracción de cantidades, pero, bueno, aquí, bueno, se ve el día y el monto, ¿no? Entonces vamos viendo en diferentes secciones. Esta es una casa habitación, un modelo de vivienda, en el cual pues todavía no se ve porque no se ven los trabajos preliminares, pero se va viendo cómo van sembrando la parte de la cimentación, la parte del firme, los muros, instalaciones como tal, y pues nos permite pues también visualizar y generar otro concepto, y sobre todo al cliente pues le permite también darle información valiosa, ¿no? Aquí este es un modelo que se extrae de Revit, que lo programamos en Project y que después lo vaciamos a Navisworks y pues esto lo podemos ya visualizar de manera muy interesante para poder a veces hacerle entender a las gentes que desconoce pues, cuánto cuesta, ¿no? Muchas veces dices, tengo tanto dinero, pero con tanto dinero no te alcanza para hacer esto, ¿no? Entonces, es interesante ya cómo la nueva tecnología nos puede ir ayudando. Muchas veces no se puede ligar todo porque hay cosas que no se alcanzan a ver, pero sí nos puede ayudar bastante
a identificar la información. Entonces este es un presupuesto a precio unitario, entonces tenía conceptos de trabajo y podemos ir viendo cómo va el avance, ¿no? de cada una de su nivel de definición, de su estructura de desglose, de sus partidas, como le llamamos nosotros, hasta terminar. El video creo que dura 2 minutos y bueno, podemos ver las diferentes secciones para que podamos visualizarlo y podamos identificarlo, ¿no? ¿Perdón? No, son 327,000 pesos. Son pesos mexicanos. Entonces, el tipo de cambio es 18 a dólar, 18.50, 19. Es una casa de interés social de, creo que si mal no recuerdo, 56 metros cuadrados de construcción. Dos cuartos, etcétera. 363,000. Creo que es 363, no recuerdo la fecha, está de 2017, 36, entonces trae un precio de 2017, de 06, junio de 2017. Pero esta es una referencia que nos sirve bastante bien y pues lo podemos traer en nuestro teléfono, ¿no? Este se levantó en Revit, se programó en Project y se modeló en Navisworks. Ya se hizo toda la interacción y eso es lo que ya llegas a tener. Bueno, en esta etapa les voy a hablar de la importancia de la creación de un centro de costos. Y bueno, como parte de una creación de centro de costos, pues va muy ligado con la Cámara Mexicana de Industria de Construcción, donde yo soy su coordinador nacional. La Cámara Mexicana de Industria de Construcción es una institución que agrupa a los constructores, que representa a los constructores de todo el país. En ese sentido, tiene presencia en 44 sedes, que le llaman delegaciones, y cuenta con 3 instituciones: un instituto de capacitación para los trabajadores, una escuela que cuenta con licenciaturas y maestrías, y una fundación de la construcción para el desarrollo de tecnología, desarrollo tecnológico y productividad. Todos los temas nuevos que se vienen se atraen con FIC, BIM, Lean Construction, LEED, el tema de costos también se está viendo, el 5D como tal. Y bueno, nosotros en la Cámara de Construcción, bueno, aparte de que engloba a las empresas y las representa, pues una necesidad de transparencia y anticorrupción va de la mano con la ingeniería de costos. En 2015, como plan estratégico, se creó 3 áreas específicas como tal. Un área de ingeniería de costos, que es el centro de costos, un observatorio de la industria de la construcción, para ver la información que se estaba dando, observar los contratos, los procedimientos, a quién iban adjudicados, cómo estaban en costo, etcétera. Un centro de estudios económicos del sector construcción para ver los indicadores económicos que existían. Todo esto ligado pues nos dan una parte de fomento a la transparencia, en el cual con el centro de costos que dirijo, pues está enfocado a generar información de valor y utilidad para las empresas afiliadas, no afiliadas, dependencias, sector público y sector privado como tal, actualizando y profesionando a las empresas constructoras en estos temas tan importantes. La especialización de costos es una especialización que muy poco se ha abordado, que tal vez se dejó a un lado a los arquitectos y los mandabas a costos, parecía que los castigabas porque ellos querían estar dibujando y proyectando. A los ingenieros, si no los mandabas, ahora se molestaban porque se los ponías a cuantificar o los ponías en la parte técnica, pues, en la parte de administración. Pero es tan importante, como lo vimos al inicio con el tema de que quien de ustedes no sabe cuánto va a costar, ¿no? Es la columna vertebral, la ingeniería de costos es la columna vertebral de las empresas y de aquí debe de salir todo esto, ¿no? Como visión teníamos posicionar a la Cámara a nivel nacional e internacional siendo referencia en la elaboración de información de ingeniería de costos, y hemos desarrollado información interesante, información para investigación en un país tan grande como es México. Desarrollamos un estudio especializado de mano de obra de costeo, un estudio nacional de sueldos, donde buscamos sueldos personal técnico, administrativo, directivo, obrero y obrero, el cual nos diera una referencia de cómo está el país. Aquí está el país, son 32 estados, aquí creo que son departamentos, son 32 estados. Participaron empresas del sureste, que, bueno, están por colores, centro, centro-occidente, noreste y noroeste, ¿no? Información estadística desde cuando se fundaron. Había empresas que se fundaron desde el 60 al 70, 1%, del 71 al 80.
Y también tenía características si eran micro, pequeñas, medianas, grandes, o sea, del tamaño de las empresas, y nos dio esta información, ¿no? Este es el sueldo por ubicación geográfica de un oficial pintor, por ejemplo. De acuerdo a su especialidad, si desarrollaban vivienda, si tenían obras del sector salud, si tenían en cultura, comunicación y transportes, agua y medio ambiente, dependiendo si eran empresas pequeñas, micro, medianas y grandes, cuántos días de vacaciones se tenían. Bueno, todos, si se observan, tienen mínimo 6 y de 8, 12, 10, seguramente tienen más antigüedad, por eso es esta respuesta. Muchas veces acá en el gobierno utilizaban esta información para, si es que le daban más del mínimo, pero no decían cuánta antigüedad tenían, entonces jugaban con esto. Y en las regiones, si ven aquí centro-occidente es esta, pues estos son los sueldos, ¿no? Sueldos semanales que si los dividimos entre 7, pues nos va a dar el sueldo diario, y ese es el salario, el base, del que se toma primero nominal como referencia y se le aplican después toda la información adicional. Esto nos da una certidumbre, ¿por qué? Porque ahorita platicando hablábamos de, es que cuánto cuesta aquí, cuánto cuesta allá. Realmente esto nos da transparencia y nos da información que nosotros vamos a poder aplicar en el proyecto particular que queramos, y bueno, no nada más es de oficiales o de obrero, hay de directivos, hay de administrativos, hay de personal técnico y también va muy de la mano con el tamaño de la empresa. Un directivo de una empresa muy pequeña, obvio que no gana lo mismo que un directivo de una mega empresa. ¿Esto está reglamentado en México? ¿Reglamentado como qué? O sea, ¿es algo que está bajo la ley? O sea, todas las empresas parten a partir no hay una regla que te diga cuánto es lo mínimo que debes de pagar. Si hay un salario mínimo, el salario mínimo es un salario mínimo, pero es una referencia que no se paga en mínimo, como en otros países sí te pagan mínimo. En Colombia hay en la escuela de ingeniería o el colegio de ingenieros te dice cuánto gana un ingeniero de tal Sí. especialidad, te lo dan y eso es estándar. Ok. Eso es el básico, lo pueden pagar y después Ok, nosotros tenemos un producto que se llama tabulador de servicios profesionales, el cual que es una matriz de riesgos, en el cual, pues, de acuerdo al riesgo que vayas teniendo, del grado de decisión, de la toma de decisiones que generes, de la escolaridad y de una serie de cosas, pues te va diciendo, ¿no? Esos rangos se pueden pagar. Esta investigación fue más particular a las empresas, o sea, de las empresas que estaban participando, ¿cuánto le pagas tú? Existió una pulverización en determinado momento en el cual dijeron, es que aquí se paga tanto, pero voy a hacer más con menos. Más con menos quiere decir que me voy a ahorrar poquito de aquí para hacer más de acá. Y al hacer esto, pues estabas haciendo pulverizar la obra, ¿no? Entonces decía, se quejaban todos de obras que estaban muy baratas, que no salían, que estaban tronando, que estaban quebrando. Y pues entonces les dijimos, pues ¿cuánto pagas, no? Dime cuánto pagas. No, pero es que decían, no te lo puedo decir. Y digo, todos sabemos que vas a pagar en un rango que no va a estar extraordinario, sino menos del mínimo, exacto. Puede haber una variación tal vez del 10 o del 15% en los sueldos, máximo, tal vez. Sí existe un salario mínimo, pero es como referencia. Lamentablemente, por ejemplo, en México, cuando empiezan a miden México con otros países, y otros países sí tienen un sueldo mínimo, y eso es lo mínimo que se paga. En México se dice es el salario mínimo, pero para el sector de la construcción no es ese. Puede ser 2 o 3 veces ese salario mínimo. Entonces aquí, por ejemplo, viene siendo como 2.3 o 2.4 lo que es el salario mínimo. Ahorita estamos por generar la nueva encuesta, pero sí haciendo lo macro, ¿no? Dividimos regiones. En las regiones que no lo puedo mandar para... Bueno, dividimos regiones. En las regiones que dividimos todavía hay departamentos o estados, y cada estado se va a dividir, entonces tenemos información de 44 lugares de forma global que nos puede ayudar a hacer una variación de costos. Cuando tengamos modelos completos, prácticamente vamos a tener los factores, ¿no? Si tenemos mercadeos también igual, de materiales, pues ya tenemos rangos que nos van a ayudar con la presupuestación. Y bueno, es bien importante esto, ¿no? Porque les comentaba, llegó más con menos, trataron de bajar información, bajaron costos directos, le bajaron material, bajaron mano de obra, bajaron indirectos, financiamiento de utilidad. Es bien importante que los funcionarios en ese sentido también tengan esta formación. O sea, pues, todos deben de estar aquí en
capacitándose, teniendo esos datos. Otro problema de esas empresas que ganan con bajo costo es por las empresas grandes que lo ganan. Por ejemplo, viene una española aquí, gana la obra por 100 millones y la construcción es el 30% más o menos, son 30 y van y nos hacen sacar a toditos los Sí. constructores de aquí para ver quién tira más al piso. Lamentablemente así está sucediendo, ¿no? Y al final la referencia es aquí porque terminan ustedes haciéndolo, ¿no? Termina el constructor de aquí, lo hace. Y esa es la referencia. Lamentablemente muchas empresas de ese tipo vienen a morir aquí, ¿no? Ya sabemos que ya están mal. Y pues esos rangos son porque no están regulados o no están normados tal vez esas reglas para presupuestar. Y es bien importante que se fomente este estudio y esta especialización también hasta los funcionarios. A mí en esos rangos me tocó debatir, porque aquí ya hablamos del tema de la utilidad, que no lo plasmamos, pero como referencia llegamos y estábamos debatiendo que la utilidad se debe lo único que se puede negociar es una utilidad en un contrato de este tipo. Y que la utilidad no puede ser cero, o sea, porque habían empresas que llegan con cero. Y el funcionario decía, mientras paguen impuestos, puede ser ceros. Sí, exacto. Y cuando realmente el impuesto, el importante, surge de la utilidad, un impuesto sobre la renta surge de la utilidad. Si no tiene utilidad, pues no pagas impuestos, porque los impuestos a valores agregados se trasladan, no se pagan. Entonces es bien importante ese conocimiento y esa profesionalización que se pueda tener. Entonces estas herramientas pues ayudan. Finalmente, como esta parte de fomentar, pues nosotros generamos en el Centro de Ingeniería de Costos una serie de conferencias técnicas, una comisión técnica especializada con los mejores especialistas del país, y que empezamos con una buena colaboración con ACE Perú, en este caso con Giancarlo, a invitarlos en algunas conferencias que estábamos transmitiendo por el tenemos un canal de YouTube, CEMIC TV México, tenemos varias conferencias especializadas en costos de la construcción, donde tratamos de hacer una mesa, de especialistas en las cuales pues dejemos el tema de interpretación de lado y que sea lo que realmente son esas reglas generales para poder tener, por el bien de todos, ¿no? Por el bien para costos justos. Y bueno, como referencia hemos estado presentes en las más importantes universidades del país en México y eventos de las asociaciones más importantes, ACE Perú, ahorita afortunadamente con ACE Bolivia. Esta parte de desarrollo del centro de costos muy importante en el país la trajimos con la Cámara de la Construcción, que es el órgano que puede hacer que tiene ese poder y tal vez esa trascendencia para poder detonar, pero es muy importante que nosotros también colaboramos con la sociedad de costos y que ustedes tal vez puedan acercar con las cámaras de la construcción para poder detonar un centro de costos para generar información de este tipo. Nos va a ayudar bastante para poder generar transparencia, para poder generar costos reales, sobre todo cosas reales, ¿no? Porque al final de cuentas cuando pasa eso de contrataciones bajas, baratas, a que termina perdiendo pues es el profesionista. Al obrero le pagan, si no, huelga. Y uno queda mal porque es el que dirige y uno no es el que tiene el dinero, ¿no? Ahora si uno huelga, viene el obrero se la queda en la empresa. Así es. Pero en el tema es que el profesionista sea el profesionista, el empresario sea el que vaya reflejando esto, ¿no? Y bueno, finalmente ya para cerrar, va a haber un estudio de generaciones en el tema del costos en la construcción. No vamos a estar en un campo en el cual pues tal vez te vas a encontrar con diversos especialistas con diferentes perfiles, ¿no? Diferentes perfiles desde los más grandes hasta los más jóvenes, que tal vez tienen su forma muy particular de pensar y de actuar y que tenemos que conjugar y tropicalizar, ¿no? Bueno, veo que son baby boomers, generación X, generación Y, millennials. No hay ningún builder, ¿verdad? O tal vez estén afuera. Pero, ¿cómo era y qué era lo que escuchaban, no? Esta era su tecnología, eso escuchaban. Su forma de aprendizaje era formal, instructivo.
y muy tradicional, ¿no? Ellos todavía empezaban con el lápiz arrastrándolo. Nada más que no sé si sea esa música la que aquí esté de moda. Estas son los baby boomers, ¿no? Ellos buscaban más una seguridad financiera y muy técnicos, ¿no? Ellos, demuéstramelo. Un formato relajado, estructurado. Esta era su tecnología y eso era lo que escuchaban. Que ya se troll. Y bueno, ¿quién sigue? Bueno, sigue la generación X, que seguramente muchos de aquí ya están. Son los mejor preparados ahorita, ¿no? MBAs, PMPs acá. Espontáneos, interactivos, prácticos, plan de carrera, su Windows 95 y qué más, ¿no? Sus VHS, betas y qué más. Walkman. Aquí está Star-Lord, ¿no? Los Guardianes de la Galaxia. Y los millennials, ¿no? Que es la más difícil de trabajar. Y si se acuerdan de esto, pues igual, DVDs, cómo nacieron con la tecnología, variedad de trabajos. La realidad es de que si no te gusta o si no nos gusta, a los 3 días nos vamos, ¿no? No nos importa, ¿no? Ya somos tan... forma de aprendizaje emocional, historia, multisensorial. Y bueno, las reglas que antes existían, ¿no? Que las jerarquías, pues aquí puedes ir con el jefe que es baby boomer y te metes a su oficina, lo invitas a unas cheves o a tomar unas copas y ya. Y los demás sí tenían su jerarquía, ¿no? Entonces son más relajados en ese sentido. Y finalmente la generación que nos vamos a topar y que pues vamos a tener que saber trabajar con ellos, ¿no? Porque esta es su tecnología y su distracción. Hay mucho autoaprendizaje e e-learning, ¿no? Pero buscan seguridad y estabilidad. Entonces, así igual que los millennials, pues vamos a buscar, si no nos gusta, te vas, ¿no? O vas a buscar, voy un tiempo, un rato, y ya después por mi casa lo hago, etcétera. Pero bueno, al final creo que esto nos ayuda a nosotros, que vamos a tener que conjugar a las generaciones. Todos tenemos algo en común que podemos platicarlo, ¿no? Yo creo que sí, conocen al Chavo del 8, ¿no? También me pasó en el aeropuerto. ¿A qué hora sale? Ahorita. Creo que ahorita es quién sabe cuándo, ¿no? Porque decían ahorititita. Nosotros en México no podemos superar eso. 5º partido. A ustedes cuando hablan de la selección se juntan y bueno, ya dependiendo de qué equipo sean, pero cuando juega la selección, pues ahí sí se olvidan de todo, ¿no? E inclusive pues ya se hacen amigos del jefe como tal. Y bueno, prácticamente sería esta la totalidad de la charla. Espero que les haya agradado y que podamos colaborar en ese sentido. Estos son mi correo, mis redes sociales y bueno. ¿Aplican todo esto de costos en la parte pública? ¿Aplica todo esto de costos? Si el centro, digamos, del CEICO, digamos, interviene en la parte de costos. Sí, estamos buscando Sí, estamos buscando que se tenga incidencias. Estamos haciendo investigaciones, por ejemplo, en temas de índices de precios que se emiten. Nosotros estamos haciendo las investigaciones particulares para poder también comparar cómo se está comportando, estudios de sistemas, proyectas, por ejemplo, muchas veces proyectas recursos para ejecutarlos al siguiente año, ¿no? Y muchas veces desde ahí está pulverizado. Lamentablemente, por ejemplo, la Secretaría de Hacienda te saca parámetros para poder al siguiente año ejecutar X actividades o construcciones. Y si no lo tienes visualizado y si no lo tienes identificado, pues puede que ni siquiera alcancen a salir. Entonces, sí es necesario y estamos detonando el centro de costos. ¿Por qué? Porque necesitamos tener información que sea lo más común que se está utilizando para poder comparar contra los costos que ellos están emitiendo y soportarlo. Realmente con la información que se pueda obtener, con los datos verídicos de costos de mano de obra que se utilicen con la encuesta, con el sondeo de materiales y con identificación de lo que más se ejecuta, claro, poco a poco pues vamos a poder tener precaución con esa información para que no haya una pulverización como tal. Entonces sí se está trabajando en eso y creo que es una
buena alternativa para poder empezar, ¿no? Nosotros empezamos con unos estudios muy básicos de lo que más se hacen en educación, se hacen escuelas, aulas de 6x8, servicios sanitarios, o sea, los baños de 6x8 igual, pavimentaciones básicas para urbanización, programas sociales, por ejemplo, de cuartos para el hacinamiento de las personas que no tienen vivienda, cuartos pequeños, vivienda de interés social. Con esos modelos puedes empezar y con eso lo vas midiendo. Nos sirve porque podemos hacer mediciones de la inflación real. De hecho, le comentaba a Oscar que la inflación reportada en el país fue de 6.7 ahorita en enero, de diciembre a diciembre, y aplicado en un estudio de costos que tenemos de nuestros modelos, habían 7.5, pero eran índices precio productor y la inflación estaba con índices precios consumidor. O sea, todavía faltaba que se trasladara el transporte y el almacenaje. Podría subir hasta 2 puntos más. Entonces es grave porque, claro, va a tener comportamientos de acuerdo a su incidencia de los recursos que más se utilicen, pero esta investigación es importante porque puedes proyectar a futuro con diferentes variables. ¿Y quién lo ha hecho? Entonces... Hace mucho tiempo se creó la UFB, Unidad de Fomento de Vivienda, que era una especie de moneda referencial. Claro. ¿Sí? La Unidad de Fomento de Vivienda que era de acuerdo a los índices de la construcción y se utilizaba para hacer los créditos de vivienda. Claro. Muy bien. Ante el desuso, hasta Bolívar no podría más tener cuentas en UFB en el banco. El principal problema que hemos sufrido acá, que venimos sufriendo todo en el ramo de la construcción, etcétera, principalmente el ramo de la construcción, es que si bien el sponsor, el Ministerio X, lanza una obra, la sube en el SICOES, con precio referencial de 1000, por más que Transparencia haya hecho una auditoría y que el precio de 1000 esté coherente, esté normal, la ley que prima sobre todo es el precio más bajo. Okay. Así que por más que le coloque 10, 30% a la técnica, no sé qué, llega un animal de 4 patas y orejas grandes y se presenta y dice, yo lo hago por la mitad del precio. Pero ¿qué pasa con las reglas de especificaciones generales particulares? No, bueno, es que de hecho se deben, hay normas y generas esa parte. A nosotros no me ha tocado, me tocó a mí personalmente una obra acá en la alcaldía aquí cerca, no tengo que decir que es la Guardia, pero ahí en la Guardia. que se licitó una ampliación de 2 aulas, no sé, claro. $60,000 era una cosita. Sí, claro. Y resulta que lo presentamos 6 empresas. 65,000, 66,000, 68,000, todos allí. Encima allí, 15 días toditos ahí. El trabajo era 20 días, 25 días, 15 días, así. Llegó un tipo de que lo hacía en una semana por 30,000. Ni el proceso constructivo lo respetaba. Un ratito, ¿cómo lo va a hacer? No me importa. Oye, ¿será que este tipo vive al lado? Por ahí el albañil que vive al lado de la obra y le abrió su empresita. Cagamos, ni modo. Los cinco con nuestra boleta de seguridad propuesta con la colaboración de vuelta. El otro cobró su anticipo. Y se fue. Claro. Bueno, vayan a ejecutarle la boleta de garantía de correcta ejecución de anticipo. Es una fotocopia a colores. No. ¿Verdad? Sí. El tipo se presentó y se escapó con... No nos diga el nombre. $6,000. $6,000, porque recibió 20% de claro. que fue lo que pidió. Ahora anda a buscar un tipo que se escapó con $6,000. Se escapó con $6,000 porque no le interesaba nada. Claro, pues creo que se puede hacer pueden ser precursores para generar mucha información, desde modelos de evaluación de este tipo de contratos, el trabajo de las reglas generales para presupuestar, hasta la parte de las especificaciones, porque esa va a tener restricciones que al final de cuentas te va a permitir pues hacer eso, ¿no? Es que necesitamos trabajar en lo que es la parte arriba, de que haya un nuevo proyecto de ley en que el precio más bajo no sea lo que prime al final. Porque por más... La Cámara de Construcción, son las que obviamente interactúan con... 20 años tiene la Cámara de Construcción.
No hace nada. Claro, ¿no? en esa parte, digamos, o sea, tenemos Nada, peor el colegio de ingenieros. No, aquí le corresponde al sector empresarial, que sería la Cámara de la Construcción, y de la mano con el ACE, porque son los especialistas en costos. No hay más en este país, no hay una asociación de ingenieros de costos de Bolivia. Pero allá en México ustedes lo toman en cuenta cuando hay alguna licitación grande. Sí, así es. Lo llaman y le dicen, vení, vamos a verlo. ¿Está bien esto que no es? Existen en la Cámara de Construcción, se llaman comisiones mixtas, en las cuales interactúan las dependencias con los representantes, y sí existen en algunos lugares hasta un comité de fallos donde toman la decisión y tienen la decisión para poder hacer. Existen modelos de evaluación interesantes que se pueden implementar, que a mí me ha tocado participar en algunos de ellos, y sí vale la pena. ¿Por qué? Porque ya de ahí pones esa parte para restringir, ¿no? Entonces es ilógico, ¿no? Si te cuesta 100 y le ponen 30, pues, exacto. Y además hay otra cosa, por ejemplo, que como pasó una anécdota en el trabajo, las leyes en Colombia protegen al contratista para poder para poder generarle posibilidad, digamos, de reclamos de mayor permanencia o reclamos de desfase, sí, así, ley número tal, en la cual, digamos, vos como contratista puedes presentar lo que estamos diciendo bajo la ley número tal, artículo número tal, por este concepto, mi reclamo de mayor permanencia es válido, cosa que nosotros acá en Bolivia no tenemos. O sea, por ejemplo, las empresas Tiene que ver más de lo normal, claro, con nieve, las empresas tiene que llevar constructoras acá, que necesite que reconozcan algo. las empresas constructoras en Bolivia están muy desbalanceadas para poderse batir con las empresas del Estado. Claro, ok. O sea, por ejemplo, vos tratar de presentar un reclamo de mayor permanencia no es tan sencillo, porque no tienes el concepto jurídico. Bien, si me permiten comentarles un poquito que dentro de la estrategia y las tareas que tenemos planificadas para este año como hace Bolivia, indudablemente hemos pensado dentro del directorio tener la iniciativa de poder abordar de alguna manera con el sector público para tocar justamente en dos dimensiones el tema de la ingeniería de costos. Una de ellas, en sacar este mito de la cabeza y obviamente en un tema normativo de las adjudicaciones por precios más bajos. Eso realmente es muy nocivo, ¿no es cierto?, para la salud de contratistas y contratantes. Eso lo sabemos todos por experiencia. Y el segundo elemento también, hacer madurar en un nivel normativo, lo que conversábamos, el grado de progreso en el detalle y en las especificaciones de costos según estemos en las fases de proyecto, ¿no es cierto? Es decir, cuando estamos en una etapa de visualización de proyectos, tenemos un contexto clase 5, ¿no? Y cuando estamos en una definición de una ingeniería básica o básica extendida, seguramente estamos aterrizando en un clase 2. Pero normativamente eso, ¿cómo hacemos digerir? ¿Cómo hacemos entender de que ese número que al principio se notó en un clase 5 equivalente, se lo graban y lo quieren cobrar a lo mejor dentro de la normativa todo el ciclo? Entonces, estas cosas yo creo que técnicamente desde el punto de vista de la ingeniería de costos pueden subsanarse. Lo que se debe indudablemente tocar con mucho tino son los niveles normativos en el sector de la construcción y obviamente que involucra a todo tipo de industria de proyectos en nuestro país. Nosotros tenemos esa intencionalidad como sección, es decir, como un aporte de intelectual. Si algo les puedo garantizar, vamos a hacer todos los esfuerzos por lograr aquello, pero sabemos también que con la parte pública hay una parte un poquito dura y burocrática de saber tocar qué puertas cabe el término para poder ofrecer este tipo de intercambio profesional, que para eso estamos justamente, y esa es la intención, ¿no es cierto? Esperamos, y de hecho, ahí aprovecho de contar con el apoyo de todos ustedes. Muchos de acá seguramente trabajan en empresas públicas, privadas, perfecto, bienvenido. Mientras puedan darnos luces, darnos una orientación, cómo abordar este tema, quienes en especial trabajan en la parte pública, les aseguro que nos va a ayudar mucho. Es importante para nosotros interactuar con una cámara de la construcción, es importante para nosotros interactuar con colegios de profesionales, con la parte sociedad de ingenieros, colegios de economistas, indudablemente. El asunto es que no solo tiene que ser para un tema de networking a esos niveles, sino para un tema de lanzar ciertas ideas propositivas que en algún momento, Manuel, tengan una incidencia en el cambio o la mejora normal.
Les aseguro, y ustedes también están conscientes como profesionales bolivianos, que esa es una tarea dura, difícil, pero si la sabemos trabajar, es decir, de manera muy perseverante, Dios mediante algo podremos generar algún cambio. Y creo que de manera propositiva esa es la idea. Sobre todo, sí, como tú comentas, y fomentar la figura de este perfil, ¿no? La promoción del ingeniero de costos, la especialización como tal, creo que es muy importante y que ya está en tus manos ahorita. Correcto. Bueno, quiero pedirles un favor, simplemente 2 minutos. Si quieren todavía continuar unos 5 minutos con la ronda de preguntas. Si no, quiero, por favor, por si acaso, para que queden tranquilos, les vamos a mandar las presentaciones, ¿ok? Pero para los que se queden hasta la foto. Mira, ¿están de acuerdo? ¿No vas a tomar la foto? Simplemente Okay. quiero decir que si tenemos todavía unas preguntas, por favor, o comentarios, me gustaría escuchar. Esto nos gusta mejor que sea bidireccional, si no en un solo sentido, sino ambos, que venga de todos los colegas profesionales. Y después yo quiero simplemente mostrarles una diapositiva como sección Bolivia para que con eso ya vayamos a la recta final, nos sacamos la fotito todos y les digo que van a tener la presentación en sus correos. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Bueno, ¿alguien quiere hacer por favor algún comentario, alguna opinión, alguna consulta acá al facilitador o por favor comentar alguna experiencia de ustedes en el campo de ingeniería de costos aplicado a la construcción en este caso? ¿Iba a hablar algo de utilidad? ¿Lo de triangular o no? De la utilidad, bueno, les comentaba que faltó incluirlo porque pues, las reglas son mayores, pero en la parte de la utilidad les había comentado a algunos de sus compañeros que habíamos hecho un estudio, bueno, una metodología para poder estimar, determinar la utilidad, ¿no? Es un método RS, le llamamos, lo desarrollé en el posgrado, en el cual pues estaba en función del riesgo del proyecto donde se iba a ocupar. Ya se hace que ubicas un indicador económico, por ejemplo, un riesgo país, en el lugar donde vayas a trabajar, pues hay un indicador riesgo país que lo puedes investigar y un indicador económico para poder saber cuánto te conviene tu dinero invertirlo en otro lado y además ibas a ponderar de acuerdo a ciertos riesgos, ¿no? Riesgos como complejidad del proyecto, si está completo, si no está, o sea, el nivel de madurez del proyecto, la parte de la ubicación del proyecto, si estaba en la ciudad, metropolitano, rural o muy alejado, en la parte de la seguridad, o sea, ciudad segura, insegura, narcotráfico, tipo ya, o sea, nivel ya muy grande donde pues el riesgo es latente y obvio que vas a tener que ponderar a lo más alto ese tema. Y una serie de demás restricciones que no recuerdo completamente, pero nos permitía determinar de manera técnica, científica y matemática, pues, esa utilidad, ¿no? Y tú le dices, es que está en función de tú a dónde me mandas y qué es lo que tengo. Entonces ya tú le volteas a tu cliente y le dices, bueno, es que este es tu checklist, me estás pidiendo que haga esto y estas son las condiciones en las que se está, entonces pues te demuestro de cierta forma esta parte de utilidad, que tal vez igual después si logro encontrar, no la traigo en esta computadora, pero trato de investigar y se los paso. O en el canal de CEMIC TV puede que esté. En el canal de CEMIC TV México hay una conferencia que se llama Costo Indirecto, Financiamiento y Utilidad, y creo que ahí se ve. Es CEMIC TV México en YouTube. CEMIC TV México. CMIC TV México. Sí. Así es. Pero es interesante porque eso surgió, yo hice ese método porque, pues no sé, los tasadores aquí, no sé, ya es que se inventan hacen unas series de fórmulas y de tablas, ¿no? Y dije, bueno, está demostrada técnica científica y con principios de ingeniería de costos, pues muchas veces, pues sí, y a veces, pues tal vez no. Entonces buscamos algunas partes de riesgo, restricciones y cómo lo pudiésemos integrar esa tabla y salió interesante, o sea, salió muy interesante. Más detallado. Así es. ¿Alguna consulta, por favor, para seguir avanzando hasta la recta final? ¿Algún comentario, alguien, por favor?
¿Sí? Quería saber si la metodología BIM se aplica en la licitación también como en otros países de Latinoamérica. O todavía, yo tengo entendido que en Chile ya. Creo que en Chile ya, en México se ocupó en unos proyectos de hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la institución que hace la infraestructura hospitalaria pues, en el país, pues, pública, y se aplicó sobre todo en los proyectos complejos, más primeramente para ver las interacciones de instalaciones, etcétera. Y en el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, bueno, el megaproyecto, ahí sí todo se modeló en BIM. Nosotros hemos tratado de ir trabajando y madurando, obligando esta parte de algunos proyectos que desarrollamos y ver hasta qué grado podemos tener. Es caro porque pues el software es caro, el especialista que vas a tener pues es también caro, son horas hombre que pues más especializadas, pero es muy interesante interactuar y desarrollar proyectos. Por ejemplo, una experiencia que nosotros tuvimos fue que hicimos unas oficinas de una empresa minera, unas oficinas de 800 metros cuadrados. Terminamos primero el proyecto arquitectónico de instalaciones antes que el estructural, porque tardó la mecánica de suelos y el estructurista. Ya teníamos modelado completamente y habíamos avanzado en muchas cosas porque ya teníamos el modelo y podíamos ir viendo. Nos sirvió un preliminar para la cuantificación, pero siempre hay que tener soportado como tal con generadores. Dicen que en algún momento tal vez sí con el proyecto vas a modelar, pero hay detallitos, hay cosas que tal vez no se pueden modelar en esa parte que pues son detalles que a veces se cobran y que pues también tienen ese costo, sino que tendríamos que madurar para ver de qué forma se van como incidencia, como factor en ese costo. Pero sí nos ayuda mucho en transparencia, por ejemplo, volumetrías nos ayuda bastante. En las volumetrías muchas veces en los ejes de los planos, por ejemplo en aulas pequeñas, pues se comían el acero, ¿no? O sea, los traslapes no se cuantificaban, y en las reglas que daban acá era que el acero incluía los dobleces y traslapes, y pues tantos diámetros y mayor diámetro, pues sí, era mayor, y el desperdicio, y ahí se tenía que reflejar un desperdicio. El desperdicio podía ser hasta del 10 o 15%, y no te lo quieren pagar, te dicen, ¿por qué el 15? Si a mí me gusta el 5, y el número que más le gusta es el que le ponen de desperdicio. Entonces, esa parte es interesante, porque ellos tal vez lo mides vertical, plano, pero pues se necesitan esas herramientas para demostrar. Entonces, sí nos puede ayudar bastante sabiendo cómo atacarlo y cómo desarrollarlo. Sí. Bien, ¿alguien más, por favor? ¿Vale? ¿Está todo claro? Bien, entonces un fuerte aplauso, por favor, para la asociación. Un segundito, por favor. Sí. Bien. Ya en la recta final de la conferencia, agradeciendo nuevamente la gentileza de Manuel por haber aceptado la invitación de venir acá a la nosotros como sección Bolivia de la C, tenemos una serie de varias vicepresidencias. Todo el trabajo que hacemos en el equipo del directorio, más los otros miembros, es un trabajo de voluntariado. Y el voluntariado consiste en apoyar la organización de eventos como el de hoy. Es una conferencia, pero desde de esta conferencia hay toda una logística, ¿no es cierto?, de sincronización y una dedicación de tiempo que de hecho todos lo damos como un desprendimiento por vocación. Porque nos gusta ayudar, nos gusta cooperar, nos gusta aprender, nos gusta hacer networking y nos gusta ver que esto se desarrolle en nuestro país. Estoy seguro que profesionalmente no tenemos nada que envidiar a otros países, se los aseguro. Lo que falta es organizarnos, ¿no es cierto?, y ser coherentes y ser cohesivos hasta llegar a nosotros. Para tal efecto, nosotros, como cualquier sección de este tipo de organizaciones sin fines de lucro, aquí nosotros manejamos Bolivia el concepto de voluntarios. son 8, ¿verdad? Quiero simplemente en este par de minutos ¿Y cuántos son 8? aprovechar
de invitarlos a quienes quieran formar. Pero están aquí parte la mayoría del aquí en equipo de Santa Cruz. voluntarios de la Todos. sección Ah, es que ¿En qué consiste básicamente el equipo de voluntarios? Ayudar en las diferentes es actividades CEMIC que TV, tienen las diferentes SMIC Por ejemplo, TV, tenemos una vicepresidencia de México. comunicación. Nuestro vicepresidente de comunicación hoy día no está porque es el gerente de la UDABOL y él está en un evento, como ustedes sabrán, arriba. La vicepresidencia del programa que está Anderson, que enseguida les va a dar un par de comentarios. La Sí. vicepresidencia de Ahí hay un video de González directo Prieto. financiamiento de utilidad. La vicepresidencia de educación lo tiene Roberto Ruiz, la vicepresidencia de finanzas, Marcelo Arce, y tenemos el área de tesorería, que está Antonio Andrés, secretario general de Roberto. Entonces, sabemos un equipo, y lo que necesitamos es colegas que nos apoyen. Tengo una, ahorita que me platicó de lo de BIM, tengo una de promoción, a ver si le pudieses en mi archivo. Una sección sola tampoco va a poder. Ponle Por eso fecha es que de estamos modificación. integrando las secciones en Latinoamérica, ¿me entiendes? A través justamente de esto, Con el a través de programa. conferencias. Tenemos retos interesantes, como por ejemplo lograr traducir la literatura Foro BIM México. al español. Ahorita le puedes, bueno, igual les interesa, porque es un congreso internacional BIM Seguramente que se va a hacer en México otros países, en todo lo en que 2 tiene meses y está integrado. interesante porque son los edificios que se van a hacer y se va a hablar algo de costos, que igual que Los 8 miembros directivos de esta sección acá en Bolivia vamos a poder solos. Ni siquiera solos cada sección en Latinoamérica, sino tiene que ser un concepto holístico. ¿Cierto? Ya eso estamos haciendo. Por eso en todo momento estamos ¿Ya está apagado? con Perú, con Chile, con Colombia. Somos jóvenes, somos una sección naciente, pero les aseguro con mucha visión, les aseguro con mucha energía, un equipo que estamos cuestionando hacia un objetivo. Necesitamos el concurso. Ustedes, si a alguien por favor le interesa involucrarse más o consultar con un poco más de profundidad qué es el voluntariado o quiera anotarse como para apoyar